Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Corintios 15:2. Bienvenidos al episodio 308 y estamos en el día 1 de Filosofía del Arte. Filosofía del Arte y hoy vamos a hablar sobre la belleza y la estética, ¿no? La estética y el arte, ¿no? Para empezar, tenemos que entender que preguntas fundamentales que iniciaron todo este desarrollo de la estética, ¿no? Como sabemos, la estética es una rama del arte, una rama de la filosofía del arte, lo sublime, y desde tiempos de Platón se discutía qué es la belleza, qué es el arte, y sobre todo por qué nos importa tanto el arte, ¿no? Y antiguamente se usaban frascos para representar diferentes eventos históricos, ¿no? Entonces el arte era también por mímesis, creo, una imitación del mundo de las ideas, ¿no? Para Platón, pero mucho más antes, con Odiseo, podemos ver que el arte es como una representación de la historia, una representación de los hechos que tienen que son símbolo de algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, imagina que entras en una sala silenciosa. En el centro hay una escultura blanca, curvada, detenida en un gesto eterno, ¿no? Hay una estatua. Y a un lado hay una pintura de colores violentos, como si el lienzo todavía estuviera vivo, estuviera ardiente, recién pintado. Y en una esquina alguien lee un poema en voz baja y no entiendes del todo qué es lo que ocurre, pero algo en ti se detiene, ¿no? Sientes, te asombras, te preguntas qué es el arte, qué es la belleza, y desde que el ser humano existe, ha sentido la necesidad de detenerse frente a lo que lo conmueve, ¿no? Puede ser un atardecer, una canción, un cuerpo, un edificio, una palabra, y también ha querido crear, ha querido moldear, ya sea con barro, o pintar en una cueva, o escribir una historia, o hacer música, o danzar. Entonces lo ha hecho no solo para sobrevivir, sino para expresar algo que está más allá del hambre, más allá del miedo, ¿no? Muchos lo consideran la necesidad de sentido, la necesidad de forma, la necesidad de belleza, ¿no? Y durante los siglos los filósofos han intentado responder estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, para Platón, la belleza no estaba en las cosas sensibles, sino estaba más allá. Era una idea perfecta, eterna, una idea inmutable, que estaba en el topos Uranos. Entonces lo bello era una forma divina que solo podía entenderse a través de lo sensible, ¿no? Por eso para él el arte era sospechoso, una copia de la copia, algo que podía alejarnos de la verdad. Y claro, ve a Aristóteles, en cambio, él pensaba que la belleza se encontraba en la armonía, en el equilibrio, en el orden interno de las cosas, y valoraba el arte por la capacidad de generar catarsis, ¿no? En la tragedia, y claro, nos ayuda a purificar nuestras emociones
y a contemplar lo trágico y también lo sublime. Y más adelante surge el Renacimiento. Y la belleza se asocia con la proporción matemática, ¿no? Con el cuerpo humano, con la medida perfecta del mundo, como una perfección, buscando reflejar lo divino, ¿no? Pero en los siglos siguientes, en la modernidad, por ejemplo, el sujeto, el observador es el que prima, ¿no? Ya tenemos que entender que con Descartes, bueno, no solo Descartes, Descartes es el más representante, pero ya no hay conocimientos fijos ni hay ideas absolutas, sino que el sujeto, con la capacidad del cogito ergo sum, de yo pienso luego existo, cambia el paradigma del conocimiento, ¿no? Entonces se le da más valor al sujeto, al espectador, al observador que conoce el mundo. Y entonces el sujeto pasa a ser el centro del universo y ya no importa las formas ideales o perfectas de la experiencia humana, sino que empieza a ver la belleza, pero desde una perspectiva, ¿no? La belleza está en los ojos del que la mira, y entonces el arte también cambia y se vuelve más subjetivo, más libre, muchas veces desconcertante, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a obras de arte que ya no buscan agradar, sino sacudir, romper, hacer pensar, y un cuerpo desnudo en movimiento, un cartel en la calle, un video silencioso, una habitación vacía, todo eso puede ser arte, o no también, pero depende de cómo lo miremos, ¿no? Y depende del valor que le demos también, ¿no? Depende de qué significado tiene para nosotros y por qué tanta construcción sobre la belleza, ¿no? La belleza, como el arte, son dos cosas cerradas, que son definibles de una vez, y que a la vez también va cambiando, porque son experiencias, son discursos, hay tensiones en qué es lo bello, qué no es lo bello. Entonces lo bello puede ser lo suave, pero también lo brutal, ¿no? Entonces el arte puede ser efímero, pero también puede ser eterno, puede ser político, puede ser espiritual, puede ser visible o puede ser invisible. Entonces la pregunta ya no es solo qué es el arte, sino qué hace que algo sea arte y por qué algo nos parece bello o no, y quién decide qué vale y qué no vale. Entonces, al explorar estas preguntas nos acercamos no solo a lo bello o a lo artístico, sino también a nosotros mismos, ¿no? A lo que nos emociona, a lo que nos perturba, a lo que consideramos valioso, a lo que deseamos compartir con el mundo. Y esta es nuestra puerta de entrada, ¿no? Y claro, preguntas como qué es la belleza, qué es el arte y por qué nos va a impresionar tanto han sido a lo largo de la historia respondida de muchas formas, ¿no? Porque los seres humanos han intentado entender que es eso, lo que nosotros llamamos belleza, no es solo una palabra, sino que es una experiencia, es una sensación que nos detiene, que nos conmueve, que nos eleva, ¿no? Y durante siglos la belleza fue entendida como proporción, armonía, simetría, y lo bello era aquello que mostraba un orden interno, un equilibrio que agradaba tanto a la razón como a los sentidos, ¿no? Y esta idea hunde sus raíces en la antigua Grecia, donde con Platón lo bello no era simplemente lo que vemos o tocamos. Platón decía que estas cosas que están en el mundo material se deformaban y cambiaban, ¿no? Y pueden ser una copia del mundo de las formas perfectas, de la belleza en sí misma, ¿no? Que está en el mundo de las ideas, y según él, lo bello verdaderamente está en el mundo abstracto, ¿no? En el topos uranos, en esta dimensión inmaterial. Así cuando contemporáneamente nosotros contemplamos una flor, una escultura armoniosa, un gesto notable, no estamos viendo la belleza en sí misma, sino que estamos haciendo una copia imperfecta de la belleza con
con la flor, ¿no? La consideramos bella, pero esa belleza es eterna, es inmutable, es perfecta, pero la belleza que vemos en la flor va cambiando, se va marchitando. Entonces solo el alma, a través del pensamiento filosófico, para Platón, podía conocer la belleza, podía acercarse a ella. Entonces Platón creía además que la experiencia estética podía ser una especie de escalera espiritual, ¿no? Uno comienza amando cuerpos bellos, luego reconoce la belleza en las almas, en las leyes, en el conocimiento, y hasta que finalmente llega a contemplar la belleza pura. Para él, entonces, la belleza era también un camino hacia lo verdadero, un camino hacia lo bueno. Y claro, esto implicaba que la belleza no era solo un placer visual o sensible, era algo espiritual, algo intelectual, algo que conectaba lo sensible con lo eterno, ¿no? Por eso Platón era desconfiado del arte mimético, de este arte de imitación, porque pensaba que era una copia de una copia y podía alejarnos más de la verdad, ¿no? Y en esta visión clásica la belleza es objetiva, ¿no? Es objetiva y está allí, está allá, y nuestra tarea como seres humanos es educar la mirada, ¿no? Es entrenar el alma para poder reconocer lo bello, apreciar, elevarnos con la belleza, ¿no? Y esta es solo la primera piedra en el camino, porque luego viene Aristóteles, viene Plotino, viene Santo Tomás, viene Kant, filósofos más modernos que ya redefinen lo que va a significar belleza. Y claro, en la antigua Grecia la palabra que se usaba no era arte, como la entendemos ahora, era tecne. Tecne significaba técnica, oficio, habilidad para producir algo bien hecho. Entonces era lo que tenía el carpintero, el escultor, el tejedor, el médico, era tecne, ¿no? Y entonces el arte era una forma de conocimiento práctico que estaba ligado a la experiencia y a la destreza, ¿no? Pero poco a poco esta habilidad comenzó a entenderse también como una forma de representar la realidad. Y aquí aparece esta idea fundamental de la mímesis. Entonces para Platón el arte por mímesis era una copia de la copia, ¿no? Y nos alejaba más del conocimiento del bien. Entonces el artista, el pintor, al tallar un cuerpo, al hacer algo, al crear, no está creando algo, sino está imitando una imitación. Y por eso Platón fue crítico con el arte de su tiempo, porque creía que podía engañar, porque despertar emociones desordenadas, alejarnos de la verdad. Y en su obra La República plantea que los poetas deben ser expulsados de la ciudad porque perturban el alma con apariencias vacías, ¿no? Y luego viene Aristóteles, que para él el arte también era por mímesis, por copia, sí, pero no en un sentido negativo, ¿no? El arte imitaba la acción humana, los comportamientos, las emociones, los conflictos, y al hacerlo nos permitía comprender mejor, ¿no? Y en su poética, Aristóteles decía que el arte, especialmente la tragedia, tiene este valor educativo y emocional que provoca una catarsis, ¿no? Una catarsis de purificación de emociones y de pasiones. Al ver una obra no solo sentimos placer estético, sino que también reflexionamos sobre nuestra condición humana y surge el catarsis, ¿no? Y para los griegos el arte nace del deseo, ¿no? Nace del deseo de entender y de representar el mundo, pero incluso en esa visión clásica de imitación ya se percibe el arte que transforma que transforma lo que va a estar representando, ¿no? Se vuelve un símbolo y lo convierte en una experiencia compartida, ¿no? Entonces la belleza del arte, en este sentido, no está solo en la fidelidad del modelo que se hizo, sino en la capacidad de hacer visible lo invisible, ¿no? En este caso las emociones en la tragedia, en lo conmovedor de una acción humana. Entonces, de dar forma a lo que sentimos, ¿no? De recordarnos que tememos, que soñamos, que sentimos emociones, ¿no? Y esta idea de arte como mímesis va a dominar por siglos.
y desde los frascos romanos que vemos, que se denominan frescos romanos, ¿no? Pero son pinturas que están en estos frescos, hasta los retratos del Renacimiento, ¿no? Que hay unos, bueno, claro, unos frescos inmensos de porcelana que están pintados y reflejan un tipo de arte, ¿no? Pero con el tiempo nuevas preguntas aparecen, ¿no? Una de las preguntas es, ¿debe el arte imitar? Otra pregunta es, ¿no puede también romper, inventar, protestar? Y con el paso del tiempo en sociedades modernas el arte se vuelve un instrumento de protesta, ¿no? Y claro, surge ahí la subjetividad y la proporción, ¿no? Cuando alguien dice esto es bello, inmediatamente surge la pregunta, ¿bello para quién? Entonces hace siglos la humanidad ha oscilado entre dos polos. Para un lado la belleza entendida como objeto, algo objetivo, algo visible, algo medible, y que está presente en la forma misma de las cosas. Y la otra idea de que la belleza está en el ojo del que la mire, ¿no? En la subjetividad, y que cambia con la cultura, cambia con la emoción, con el deseo, con el momento. Entonces vivimos en un mundo disperso o dividido. Lo que para unos es sublime, para otros puede ser indiferente, incluso feo, ¿no? Y alguien se conmueve ante una pintura abstracta y otra persona rechaza diciendo que es un garabato sin sentido. Entonces esta multiplicidad lleva a muchos pensadores pensadores contemporáneos y modernos a sostener que la belleza no es una propiedad de los objetos, sino que es una experiencia interior, es un juicio que hace el sujeto, ¿no? Y uno de ellos es Kant. Recordemos cuando hicimos Kant, en su crítica de la razón, en la crítica del juicio, Kant argumenta que el juicio estético es subjetivo, pero no completamente arbitrario. Es subjetivo porque se basa en el sentimiento de placer, no en conceptos. Pero al mismo tiempo, cuando decimos esto es bello, esperamos que otros estén de acuerdo. Entonces la belleza se vuelve una especie de acuerdo sin reglas o un consenso intuitivo, ¿no? Y claro, pero ¿es eso subjetividad? ¿Es eso algo que solo está en el ámbito de la experiencia interior? Y a pesar de esta visión moderna que se tiene y que duró durante muchos siglos, se establecen criterios objetivos de belleza, y uno de los más fascinantes es la proporción áurea, ¿no? También llamada la proporción divina, donde esta proporción divina es la relación matemática que está presente en la naturaleza, ¿no? En la arquitectura, en el arte, el 1,618, ¿no? Que se ha encontrado en conchas marinas, en dispositivos de las hojas, en el cuerpo humano, en las pirámides, en el Partenón, en la obra de Leonardo da Vinci. Entonces esta proporción divina es muy interesante, este número, ¿no? Y según esta teoría, cuando una forma obedece esta proporción, produce en nosotros una sensación de armonía y equilibrio, ¿no? Como si hubiera una lógica secreta detrás de lo que nos atrae. Y muchos artistas del Renacimiento y también científicos arquitectos confiaron en esta proporción áurea y se dejaron guiar para crear obras, ¿no? Y claro, en la modernidad hay muchos logos como el de Apple, Pepsi, también creo que hay algunos logos, ¿no? Starbucks y entre otros que tienen esta proporción áurea, ¿no? Oculta detrás de sus logos. Y claro, la matemática ahora la van a relacionar con la emoción, ¿no? Y se hacen preguntas de si es realmente un número mágico o la belleza es una fórmula, ¿no? Entonces la verdad parece estar en el cruce de ambos caminos, de la emoción y la matemática. Entonces hay estructuras que nos agradan universalmente más, que tienen esta proporción divina, con patrones que evocan simetría, armonía, orden, pero también hay momentos
paisajes, rostros, gestos que nos conmueven por razones que no sabemos explicar, ¿no? Y cuando te enamoras de alguien, te enamoras de forma que ves en ella una proporción divina, ¿no? Y claro, nos conmueve por razones que no sabemos, y esa mezcla entre lo racional y lo emocional, o lo cultural o lo intuitivo, es precisamente lo que hace que la belleza siga siendo un misterio hasta el día de hoy. Y claro, hoy en día, en un mundo más saturado por imágenes, por algoritmos, por estéticas cambiantes, la pregunta sigue viva, ¿no? ¿Es la belleza algo que se calcula o algo que se siente? Entonces sería interesante responder esta pregunta, ¿no? Y sobre el arte a lo largo de la historia ha tenido cambios, ha tenido rupturas, y claro, una pregunta aparentemente simple sobre qué es el arte ha tenido muchas respuestas cambiantes, ¿no? El arte no ha sido siempre lo que hoy entendemos por las obras artísticas, o el ideal clásico, hasta la abstracción de los enfoques más contemporáneos, porque su definición ha ido cambiando, transformando, como vimos con Grecia, ¿no? En la antigüedad se hablaba del arte como mímesis, una copia, una imitación de la naturaleza. Luego el artista era aquel que lograba captar y representar la realidad fidedignamente, con armonía, con proporción, con equilibrio. Y claro, para Platón eso estaba mal, era una copia de la copia, y el mundo sensible ya es una copia imperfecta del mundo de las ideas, y el arte solo lo replicaría. Entonces, pero viene Aristóteles y dice que esto nos puede servir también como algo pedagógico, como algo catártico se dice la palabra correcta, ¿no? Algo catártico que nos permite reflexionar, que nos permite purgarnos emocionalmente, entender la condición humana, ¿no? Y viene luego el Renacimiento con el Romanticismo. Bueno, hay un tipo de rama de este periodo de Renacimiento, que es el Romanticismo, y que el arte se convierte en un medio de exploración individual, ¿no? Una exploración individual donde los artistas son inventores, ¿no? Son anatomistas, son arquitectos, son matemáticos, y se recupera este ideal clásico, pero se enriquece con el descubrimiento del yo, ¿no? Con el paso del tiempo, sobre todo en el siglo XIX, el romanticismo incluye que el arte deja de imitar la realidad y comienza a expresar la interioridad. Entonces, lo importante ya no es lo que se representa, sino cómo se siente la persona, ¿no? Entonces el artista es ahora un genio que es capaz de revelar lo invisible, de hacer hablar las emociones, de hacer hablar a los sueños, incluso de hacer hablar a las pesadillas, ¿no? Y viene luego el siglo XX, donde hay un giro vanguardista, ¿no? Surge el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresismo, y el arte rompe con sus propias reglas, y ya no se trata de imitar, ni se trata de expresar, sino se trata de cuestionar qué es el arte en sí mismo, ¿no? Y claro, surgen artistas que básicamente lo convierten en un concepto, lo convierten en lo político, lo convierten en un acto performativo, ¿no? Ya no se define por su belleza o su técnica, sino por la capacidad para interpretar, la capacidad para incomodar en lo político, y la capacidad para transformar en lo performativo, ¿no? Hoy ya hablamos del lenguaje performativo, del acto performativo de J.L. Austin y John Searle. Y claro, luego viene el arte contemporáneo, donde hoy el arte es muchas veces muchas cosas a la vez, ¿no? Puede ser digital, puede ser efímero, colaborativo, generado por inteligencia artificial, intervenido por el público, o incluso invisible, ¿no? Como, bueno, hay muchos ejemplos, pero puede ser cuestionado y también puede cuestionar, ¿no? Puede cuestionar el poder, puede denunciar injusticias, puede celebrar lo cotidiano, simplemente hacernos pensar. Y claro, el arte ya no tiene una forma única ni una función clara, porque su definición se ha vuelto plural, abierta, en una permanente construcción, pero tal vez
esa es la esencia más profunda, ¿no? El arte es ante todo una forma de mirar el mundo con otros ojos. Y claro, el arte ha cambiado la definición que tiene sobre sí misma, ¿no? Y el arte contemporáneo ya no acepta una definición única, sino que el arte es plural, es híbrido, es tecnológico, es político, es emocional, y ya no se mide por la belleza, no se mide por la técnica, bueno, tampoco por la técnica, ¿no? Sino por la capacidad de generar significado, y muchas veces generar sentido, ¿no? Que es mucho más profundo que el significado. Bien, entonces vamos a tratar todos estos temas más adelante. El día de mañana vamos a abordar las definiciones de belleza a través de la historia. Y nada, nos vemos el día de mañana. Y vamos a hablar, vamos a tocar artistas, ¿no? Vamos a tocar artistas y vamos a ver cómo ellos definían la belleza, el arte, lo sublime y demás. Y a filósofos también como Kant, que hablan de la estética. Y claro, se vuelve un problema filosófico, ¿no? Porque la estética y lo poético se convierte en un tipo de ir un poco más allá del lenguaje en sí mismo, ir más allá incluso de lo entendible, de la razón, pero que tiene su propio sentido interno, ¿no? Que tiene su sentido de ser, ¿no? Sentido de estar ahí presente y que influya también. Pero vamos a ver eso más adelante. Gracias por escuchar, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.